Alemania, 1933. Después de años intentando acceder al poder, Hitler se convierte en dictador de Alemania. Hitler, un excombatiente de la Primera Guerra Mundial, estaba obsesionado con la idea de devolver la dignidad que el Tratado de Versalles le había quitado a Alemania. Para entenderlo mejor, esto fue lo que sucedió. En 1919, al terminar la Primera Guerra Mundial, las fuerzas vencedoras se reunieron en Versalles, Francia, para discutir sobre las consecuencias que habría en Europa. Alemania, a pesar de no haber empezado la guerra, fue la que tuvo que pagar por los daños, ya que Austria-Hungría dejó de existir, formando así países nuevos. Entre las consecuencias que se le dieron a Alemania fue que tenía que reducir su ejército a 100.000 hombres, no podía tener una fuerza aérea y tampoco naval, tenía que pagar grandes indemnizaciones aparte de ceder sus territorios a Francia y a la recién creada Polonia. Esto, seguido de crisis económicas, malos gobiernos y explosiones revolucionarias, hicieron que cuando Hitler y el partido nazi llegara al poder, muchos le siguieran, ya que los veían como la única salvación para Alemania. De 1933 a 1938, Hitler mejoró la economía alemana, creando grandes proyectos de infraestructura. Por ende, bajó el desempleo, haciendo que él y su partido fueran más populares. Durante este tiempo, igual fueron los anfitriones de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 y firmaron acuerdos y alianzas. A pesar de esta utopía, la prensa se fue censurando poco a poco y los disidentes políticos eran perseguidos por la Gestapo o la policía secreta del Tercer Reich. Igual, se estaba rehaciendo el ejército alemán, rearmándolo y sobre todo preparándolo para una inminente invasión. Paralelamente, Hitler dictó las leyes de Nuremberg, donde se establecieron las políticas raciales, la discriminación a los no arios, así como la exclusión de razas que se consideraban inferiores de la vida pública. Se dieron igual las deportaciones masivas de judíos, la eutanasia y eugenesia a personas discapacitadas se volvieron políticas de Estado. Hitler creía que necesitaba incrementar la población aria, pero esta debía crecer en un ambiente alejado de razas inferiores, así que buscó el Lebensraum o espacio vital. Este espacio ocupaba gran parte de Europa del Este, por lo que Hitler empezó con los planes para conseguir este objetivo. Primero fue Renania, una zona con vastos recursos naturales que según el Tratado de Versalles debía estar desmilitarizado. Aún así, Hitler lo anexó. La siguiente sería Austria, que tras un dudoso referéndum eligió anexarse al Tercer Reich. El siguiente objetivo de Hitler, Checoslovaquia. Checoslovaquia era una nación creada después de la Primera Guerra Mundial. En ella vivía una minoría alemana que habitaba los Sudetes, cerca de la frontera con Alemania. Bajo la excusa de unir a todos los pueblos germanos, Hitler quería anexar esta zona. Para este punto, las potencias Francia e Inglaterra estaban preocupadas por la expansión de Alemania, por lo que los líderes de estas naciones convocaron a una reunión en Alemania. La anexión de los Sudetes fue aceptada en los acuerdos de Múnich, donde el gobierno checoslovaco no fue invitado. Así, en septiembre de 1938, el presidente francés Édouard Daladier y el primer ministro británico Neville Chamberlain firmaron un acuerdo donde Alemania se comprometía a no anexar ningún territorio más. 6 meses después, Hitler invadiría el resto de Checoslovaquia. Para 1939, Hitler se centró en lo que consideraba una de las mayores insultos del Tratado de Versalles, la división de la nación alemana en dos, para dejar a la nación polaca una salida al mar. Este lugar, llamado Danzig, fue el siguiente objetivo. Hitler sabía que Inglaterra y Francia podrían reaccionar a la invasión de Polonia, y para evitar una guerra en dos frentes, este hizo una alianza con la Unión Soviética. En agosto de 1939, Alemania envía a Joachim Ribbentrop para firmar una alianza con la URSS. El 23 de agosto, el pacto Molotov-Ribbentrop es firmado. Aquí es donde se acordó que ambos países se iban a dividir a Polonia en dos. Es así que en un incidente que quizás fue planeado por el ejército alemán, un tiroteo cerca de Danzig dejó a algunos soldados muertos, dándoles una excusa para lanzar una invasión y ocupar el territorio. El 1 de septiembre de 1939, los alemanes atraviesan la frontera polaca de Danzig para iniciar una invasión. Las reacciones de Francia e Inglaterra no se hacen esperar, y estos declaran la guerra a Alemania el 13 de septiembre de 1939. La Segunda Guerra Mundial acaba de empezar. A date which will live in infamy.
Los polacos lucharon durante las siguientes semanas, pero su ejército no podía hacer nada ante la Blitzkrieg de Hitler ni el ejército rojo de Stalin. El 8 de septiembre, los alemanes estaban en Varsovia, la capital de Polonia, que aguantó un asedio de 20 días. Polonia se rindió a Hitler en el oeste y a Stalin en el este. Después de esto, los franceses e ingleses iniciaron pequeñas escaramuzas en la frontera alemana, para demostrar que no se había abandonado a Polonia. Hablando de Francia, el ejército francés estaba hecho un desastre. Las tropas eran rara vez inspeccionadas, seguían utilizando caballos, así como tecnología anticuada. Durante los años 30 construyeron la línea Maginot, que era una serie de fortificaciones a lo largo de la frontera con Alemania que sería utilizada para detener a los alemanes en caso de una nueva guerra. A pesar de esto, la línea Maginot no se extendió por gran parte del territorio, ya que se decidió terminarla a los pies del bosque de las Ardenas, ya que según el alto mando francés era naturalmente impenetrable. La situación de Inglaterra no era mejor. El primer ministro Chamberlain seguía esperando ingenuamente que la guerra pudiera terminarse diplomáticamente. En lugar de bombardeos, la Real Fuerza Aérea lanzó panfletos de propaganda sobre ciudades alemanas, a lo que un oficial aéreo reaccionó diciendo que probablemente no hizo nada más que proveer al continente de papel higiénico por la duración de la guerra. También solo enviaron una fuerza expedicionaria de 200.000 hombres, cuando los franceses habían movilizado a 4 millones. Este periodo de la guerra se le llamó guerra sentada o guerra de broma, ya que ambas partes básicamente se sentaron a hacer nada. Ambas naciones querían evitar que se repitiera la Primera Guerra Mundial, por lo que si iban a estar en guerra, iban a intentar que ésta se diera lejos de casa, por lo que intentaron trasladar la guerra al norte de Europa. Los países nórdicos se declaran neutrales. Suecia era un dolor de cabeza para los aliados, ya que estaba exportando mineral de hierro hacia Alemania a través del puerto de Narvik, en Noruega. Por esta razón, los aliados le pidieron a Suecia y Noruega si podían dejar de exportar minerales a Alemania, pero esta petición fue rechazada. Poco después, el 30 de noviembre, la Unión Soviética invadió Finlandia. Finlandia repelió los ataques soviéticos durante más de 2 meses e infligió pérdidas sustanciales a los invasores. Al ver esto, los aliados pensaron que era una buena idea desembarcar en Noruega, moverse a través de Suecia, ayudar a Finlandia y en el camino tomar el control de las minas de metal. Pero Noruega y Suecia se negaron, por lo que Inglaterra llenó de minas antibuque las aguas de Noruega para obligar a los buques a entrar en aguas internacionales, al igual que dio órdenes de hundir cualquier buque alemán. Para asegurar el suministro de metales, Alemania invadió Dinamarca y Noruega el 9 de abril de 1940 en la Operación Wesenburg, parte para contrarrestar la amenaza de una inminente invasión aliada de Noruega. Los aliados, para evitar que Noruega cayera en manos alemanas, desembarcaron en ella, pero los alemanes tomaron los campos aéreos y con la superioridad de la Luftwaffe repelieron la invasión aliada. Después de esta humillación, Neville Chamberlain renuncia y le sucede Winston Churchill. ¿Se acuerdan de la guerra de broma? Pues durante este periodo, los aliados le dieron tiempo a los alemanes para preparar y diseñar los planes de invasión. El plan era el siguiente: atacar Francia, derrotarla, eliminando al Reino Unido en el proceso, y luego atacar a la Unión Soviética para ganar la guerra. Los alemanes acabaron la guerra de broma el 10 de mayo de 1940, cuando invadieron Luxemburgo, Bélgica, los Países Bajos y Francia, donde cometieron atrocidades como bombardear y borrar del mapa a la ciudad de Rotterdam, pese a que ésta se había rendido. Los aliados reaccionaron rápidamente y enviaron todas sus fuerzas a la frontera con Bélgica, mientras mantenían un frente continuo y estático a lo largo de la línea Maginot más al sur, dejando un lugar descuidado, el bosque de las Ardenas, que era según esto naturalmente impenetrable. Pero los alemanes tenían un truco bajo la manga: la guerra relámpago, o Blitzkrieg. Mandaron 50 divisiones de la Wehrmacht a través de las Ardenas, que la atravesaron sin mayor problema. Luego rodearon los ejércitos aliados con mucha velocidad, por lo que los mejores combatientes de los aliados quedaron atrapados en una pequeña zona costera de Francia, por la que lograron escapar de último momento. Estamos hablando de la evacuación de Dunkerque, donde barcos, mayormente civiles, evacuaron a la mayor parte del ejército británico. Con la mayoría de las fuerzas francesas derrotadas, los alemanes continuaron hasta tomar París y con esta toda Francia. El 10 de junio, Italia se unió a la guerra, atacando a Francia por el sur. Francia firmó un armisticio con Alemania el 22 de junio de 1940, que condujo al establecimiento de un gobierno títere alemán con sede en el sudeste de Francia, conocido como la Francia de Vichy, y una zona ocupada al norte. En el verano de 1940, los alemanes empezaron a diseñar un plan para invadir el Reino Unido,
la Operación León Marino. La Operación León Marino era el nombre en clave que utilizó la Alemania nazi para planear la invasión de Gran Bretaña durante la Batalla de Inglaterra en 1940. Con la Operación León Marino se dio la Batalla Aérea de Inglaterra, que fueron un conjunto de combates aéreos librados en el cielo británico sobre el Canal de la Mancha entre julio y octubre de 1940, cuando Alemania buscó destruir a la Real Fuerza Aérea para obtener la superioridad aérea necesaria para la invasión de Gran Bretaña. La invasión León Marino nunca llegó a ejecutarse, si bien sus preparativos fueron muy intensos y la amenaza de invasión se mantuvo durante bastante tiempo, especialmente durante el Blitz, que eran los bombardeos por parte de los alemanes a las ciudades británicas. La batalla por Inglaterra se fue debilitando, ya que la Luftwaffe dejó de atacar instalaciones militares para centrarse en bombardear los objetivos civiles. Todo esto a raíz de que Churchill ordenó un pequeño e insignificante bombardeo sobre Berlín, haciendo que Hitler enfocara todos sus esfuerzos en desmoralizar a la población británica. En el lado del eje, Japón, Alemania e Italia firmaron un tratado defensivo tripartita, alineando los tres sus ejércitos en el llamado Eje Berlín-Roma-Tokio. La guerra de la Unión Soviética contra Finlandia se convirtió en una humillante derrota para los soviéticos, por lo que se vieron forzados a firmar la paz, continuando así con su campaña de invadir países mucho más pequeños como los estados bálticos o el norte de Rumanía. Mientras tanto, en Italia, Mussolini era el dictador desde 1922. Italia había comenzado su expansionismo desde 1935, cuando invadió Abisinia, hoy Etiopía, una nación tan subdesarrollada que cuando los italianos llegaron a invadirla, los etíopes atacaron a los tanques italianos con lanzas y flechas. Italia igual quería controlar el mar Adriático, por lo que ocuparon Albania en 1939, por lo que para 1940 se sentían listos por una nueva invasión, por lo que en agosto de ese año conquistaron la Somalia británica. El siguiente objetivo fue Egipto. Las tropas italianas intentaron tomar el protectorado británico entre el 8 y 16 de septiembre, pero la ofensiva fracasó. A pesar de esta amarga derrota, intentaron invadir Grecia un mes después, y resultó en una catástrofe militar. Los aliados, al ver el fracaso de Italia, empezaron a preparar una invasión a través de este país, que consideraban el punto débil de Europa. Hitler, al enterarse de la debilidad de sus aliados, empezó a mover tropas hacia el sur de Europa y los Balcanes para una inminente invasión a Grecia, y en el camino hizo que Hungría, Bulgaria y Rumania se uniesen al eje. Yugoslavia al igual fue invitada, pero esta se negó a unirse a los alemanes, ya que su gobierno había sido tomado por fuerzas pro-británicas, por lo que tuvo que ser invadida y tomada por la fuerza. La Grecia continental cayó finalmente ante una invasión alemana desde el nordeste que atravesó Bulgaria. En septiembre de 1940 comenzó la campaña en África del Norte, cuyo objetivo era capturar el Canal de Suez. Muchas naciones del Commonwealth, así como otras colonias aliadas, se unieron a la guerra para apoyar a los británicos, especialmente en las campañas africanas. Recuerden esta fecha, 22 de junio de 1941. Ese día, Hitler lanza la mayor operación de la historia con un grueso de 3,5 millones de hombres. Esta fuerza estaba dirigida hacia la Unión Soviética, en la llamada Operación Barbarroja. Los soviéticos no estaban preparados para una invasión, por lo que los primeros pasos de la invasión fueron ventajosos para los alemanes, que rodearon y capturaron a ejércitos completos. 225.000 hombres capturados en Minsk, 300.000 en Smolensk, casi 700.000 en Kiev. Leningrado fue puesto bajo un asedio que duró 4 largos años. La invasión de Rusia había sido la meta ideológica de Hitler desde el principio. El Lebensraum estaba listo, pero aún había miles de los que ellos llamaban razas inferiores viviendo en estas zonas. El este de Europa se convirtió en uno de los pasajes más oscuros de nuestra historia. Fue en este momento donde se empezó a buscar una manera de aniquilar a todos esos grupos de personas. Esta idea terminaría en la solución final: el asesinato sistemático de millones de personas a mano de los nazis en campos de concentración y de exterminio. Volviendo a la Operación Barbarroja, los alemanes avanzaron muy bien hasta que llegaron a la ciudad de Smolensk, la última gran ciudad antes de Moscú. A unos cuantos kilómetros de Moscú llegó el enemigo número uno para los alemanes: el invierno. Hitler creía que los soviéticos se rendirían antes del invierno, pero para su sorpresa siguieron luchando. La logística alemana falló al no equipar al ejército alemán para combatir el frío, ya que creían que ganarían antes del invierno.
Los soviéticos tomaron ventaja y llevaron a las tropas del frente siberiano, tropas especialmente entrenadas para este clima. Poco a poco, los soviéticos empezaron a hacer retroceder a los alemanes en un invierno en el que se llegaron a registrar temperaturas de hasta -40 grados bajo cero.